Hoy es 26 de octubre del 2025. En este caso aquí voy a empezar a analizar esta sentencia de la Corte sobre el scratching, que yo me enteré el mes pasado sobre ese término. Lo explicó Juan Carlos, el director de las veedurías de la Universidad de Antioquia de la Anticorrupción Más. Y bueno, antes de proceder con la tutela, voy a leer la interpretación de la Corte Constitucional sobre el scratch, que al final, en este caso, no sabía que esa era la estrategia, la técnica, y aquí hay unas sentencias de la Corte, y sobre esto voy a detener el video mientras leo, y si veo algo interesante lo pongo allí porque voy a leerlo en silencio. Eh, Sobre esto me parece importante, la verdad, poder tener herramientas para poder hacer análisis y peticiones sobre perspectivas de cualquier sentencia. Honestamente me parece muy arbitrario que prácticamente los magistrados se terminan volviendo como unos monarcas, ¿no? No sé, por ejemplo, este documento del acuerdo de la Corte Constitucional de este año, que parece el primer acuerdo, este documento ni siquiera está en la Corte, me tocó meterme en esta página, estuvo docu, subí 3 documentos y me dejaron entrar gratis, pues bajar documentos. Pero, por ejemplo, este documento, supuestamente por lo que vi, solamente lo firmó eh, el presidente de la Corte y la secretaria, por lo que no sé ni qué era como la gobernanza de este acuerdo. Y esto fue un acuerdo que hizo la Corte. Pero toda esta información, todos deberíamos tener derecho a poder darle una perspectiva frente a cualquier posición de cualquier cosa. O sea, sí, eso me parece lo democrático. Ahora, no es que todo se imponga, pero sí me parece la manera correcta de proceder peticiones o análisis, solicitar sentencias, fallos o autos. Bueno, este documento no aparece la firma. A ver, la sala plena de la Corte. Numeral 2, dando a cumplimiento de los trámites. Yo no ahorita vi que quórum, mayoría de los miembros de la Corte, mayoría de la salvo lo dispuesto en la ley, bueno, porque no me lo entregó la presidencia. Bueno, y ahorita hay otra cosa. No sé si fue en esto. Bueno, el caso. Esto es un acuerdo que hicieron en la Corte. Eh, Incluso es que todo esto debería estar enlazado, organizado. eh, es importante poder hallar esa herramienta. Pero bueno, aquí voy a analizar eh, dos cosas. Esta cuestión de la acción de tutela contra sentencia de tutela. Estaba viendo algo arbitrario sobre esto y el scratch. No sé cuál empezar. Voy a, Voy a leerle la tutela primero. Voy a analizar esta primero. Después hago otro video con la del scratch. Bueno, aquí voy a pausar mientras tanto. Bueno, aquí voy a analizar algo. Le voy a preguntar a Gemini qué significa esto. Que no sé qué es una tutela por vía de hecho. Aquí pongo como el ejercicio del proceso de aprendizaje. Igual no están los recursos, pero bueno, así. Concluye que no procede la acción la contrafalla, no siendo consciente para hacer tu propia derecho contrafalla, tú tampoco lugar a realizar el fallo según instancia que considera la tutela. Las decisiones tomadas dentro del proceso de tutela, los fallos no pueden ser impugnadas ni atacadas mediante la nueva acción de tutela. Este principio es una regla fundamental de procedencia del derecho conforme no procede la acción de tutela contra el principio. ¿Por qué? La acción de tutela es un mecanismo extraordinario para proteger derechos fundamentales que es rápido y definitivo. Si se permite interponer tutela contra la decisión de tutela, se crearía un ciclo interminable de procesos, la tutelitis. Y bueno, en este caso, menos mal empecé por esto. Si la tutela se rechazó por una acción que no cometí, entonces ahí qué pasa. Y si la tutela se rechazó
por una temeridad que no cometí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se ha planteado al respecto? Una vía de hecho es una figura legal que utiliza excepcionalmente para impugnar procesos judiciales que eran manifiestamente arbitrario capricho apelando el debido proceso. Texto aclara incluso bajo esta figura excepcional que ahora se conoce como tutela contra providencias judiciales, con requisitos muy estrictos. Tampoco permite atacar el fallo de una tutela anterior. La decisión de un juez de tutela tiene una protección especial que impide que otra tutela la revise. Tampoco hay lugar a revisar el fallo de segunda instancia que concediera la tutela. Es una conclusión directa de los dos puntos. De proceso de tutela tiene dos instancias, primera y segunda, y un mecanismo de revisión ante la Corte Constitucional. La revisión eventual. Si un juez de segunda instancia concede o niega una tutela, la decisión solo se puede revisar por la Corte Constitucional a través de un mecanismo de selección. La revisión eventual no existe ningún otro recurso judicial para atacarla, y menos aún una nueva acción. Uy, esto me parece muy arbitrario. La decisión de una tutela final no puede ser demandada o revocada por el único mecanismo para el control de los fallos tutelares, el proceso de revisión eventual que realiza la Corte. La situación que describe donde te imputa temeridad o mala fe, a pesar de que tú consideras no haberla cometido, es un punto crucial y frecuentemente ahora por la jurisdicción por la Corte. Publicó estos lineamientos para que los jueces no declaren la temeridad de forma automática, sino que la realicen de un análisis material y de fondo. Así que aquí explicas el principio fundamental de la presunción de buena fe. Para que un juez pueda declarar la temeridad debe mostrar la mala fe del accionante. Uy, esto es una injuria si eso es así, ¿no? La jurisprudencia de la Corte ha establecido la temeridad no configurada por la simple existencia de identidad de partes, hecho y o más otras sucesivas, sino que existir un actuar doloso, ileal o un abuso del derecho de la administración de justicia por parte del peticionario. Entonces, desde la fue rechazada por mitad, posteriormente que no la cometió, se ha planteado que la temeridad se desvirtúa o no existe. Cuando hecho o prueba de una acción en base en hechos o elementos jurídicos nuevos que surgieron, se conocieron después de la interposición de la primera acción o que no pudieron ser analizados por el juez inicialmente. Condición de especial vulnerabilidad. El accionante encuentra en un estado especial de vulnerabilidad, ignorancia o indefensión que lo lleva a actuar por necesidad extrema y no por mala fe. En estos casos, como persona de tercera edad, en situación de discapacidad extrema, por eso la Corte es menos estricta. Se demuestra que el peticionario actuó bajo el asesoramiento equivocado de un profesional del derecho. En la acción anterior, el juez no se pronunció de fondo sobre la pretensión del derecho invocado, dejando el problema funcional sin resolver. Error no de los jueces, la duplicidad de tutela se da un error de transcripción o radicación y no un propósito del leal de obtener múltiples fallos. El juez advierte que a pesar de la entidad de tutela es necesario un pronunciamiento de fondo para obtener efectivamente un derecho fundamental que continúa siendo vulnerado. Consecuencias de rechazo por temeridad. No puede rechazar una acción por temeridad o procedencia, está obligado a remitir el expediente a la Corte para su momento de revisión. No hay un recurso directo dentro del trámite de tutela para imponer una decisión que declara la temeridad. No aplica repugna apelación sobre el recibo inicial. La única esperanza de revisión es que la Corte durante su proceso de revisión seleccione el caso. Si lo selecciona, puede estudiar si el juez de instancia declaró erróneamente la temeridad y de ser así, revocar esa decisión y ordenar que se tramite la tutela. ¿Qué implica tu juramento de verdad en ese contexto? Tu video, parte 3. Bueno, esto es un completo artificio de engaño. A ver de qué se trata este auto. Mm, Esto es abuso de condiciones de inferioridad. Estos magistrados, estos jueces. Por favor. Uf, son unas deidades en la tierra. Uy, puta. Uy, esto está muy putrefacto, ¿no? Rechazo de demanda de tutela por falta de legitimación proactiva contra la nominación por una adecuada causal de rechazo. Características. Bueno, esto es lo que. Esto es auto 1694 del 2004. Acción de tutela presentada por la señora Fiscalía Magistral 10 de octubre. Por esa fecha estaba poniendo estaba batallando la tutela. Uf, esto va para largo. Porque, a ver, aquí con esta tutela van a eventualmente decir que eso ya había repartido y que se rechazó. Un artificio, un engaño, pero brutal. Y adelanto como los artificios y engaños con los que pueden salir. No procede la acción de tutela contra fallos de tutela, no siendo posible, pero a ver, acá hay que tener una interpretación. Cuando se cometen delitos en el proceso y la persona aclaró y aclaró y aclaró y se cometió prevaricato por acción, a ver, van a analizar el prevaricato por acción.
que profiera resolución manifiestamente contra la ley incurrirá. A ver, a preguntar a la inteligencia artificial esto. Eh, ayúdame a preargumentar, prejustificar, predemostrar que el hecho de que los jueces y magistrados hayan continuado con las tutelas, aun de que abundan las pruebas de advertirles los artificios y engaños de la temeridad, los artificios y engaños de la temeridad, debemos escribir extensamente por qué cometieron prevaricato por acción, prevaricato por omisión, estafa, eh, abuso de condiciones de inferioridad, concierto para delinquir, ¿cuál es el otro? Mm, no, el otro, acto de discriminación, etc., particularmente porque vienen violando el derecho humano y constitucional 27 y el derecho constitucional 40 inciso 5 a tener iniciativas en corporaciones públicas al no permitir hacer un diagnóstico del uso de inteligencia artificial para ayudar a descongestionar la rama judicial, los gastos de funcionamiento y reducir la corrupción. Tómate todo el tiempo que necesites y escribe detalladamente. Este despilfarro de recursos lo hicieron hacer los jueces. A ver, ¿qué modelo ahora aquí nos pro? Bueno, vamos a ponerle a todos a ver qué nos salen. Ujú. Gastemos electricidad, se nos va a pagar el bombillo. Bombillo prendido, prendido. Ya que aquí funciona el aire. A ver, de preargumentación, estructura de análisis detallado sobre cómo la persistencia de jueces en la tutela por la verdad, fundamento fáctico. El argumento entre las profundidades judiciales, magistrados tienen el deber de local. eh, Al no hacerlo, su acción o omisión se convierte en la base de la infracción penal. Cumplimiento del deber con de control. El artículo 3 dice que si una acción se le es presentada por la persona contraria, no hecho se puede considerar acción temeraria con la condición del rechazo y en tal acción por falso testimonio. La premisa para el cargo en si la acción se demostró con prueba abundante, los engaños que la contraparte actuó con temeridad o mala fe, ocultando información, usando prueba falsa, pues, bajo la estricta antijustifica, el juez tenía el deber de investigar de oficio por decirle mala fe a la contraparte, sancionar o rechazar la una mañana de conformidad con el decreto aplicable por analogía. Si el proceso fallara a favor de la supuestamente terminal, el juez estaría actuando en contraria del proteger la buena fe y sancionar el abuso del derecho. Violación de derecho a la iniciativa de la libertad. Este es el nexo que eleva el caso a una cuestión de un juez de interés público y con derecho a tener iniciativa. Puesta de realizar la libertad de expresión, en nexo con los argumentos que el ocultamiento de la cantidad del engaño mantienen para evitar el diagnóstico de la ley, ya que dicho estudio expondría la significativa cuestión y crucialmente las posibles cadenas de corrupción, los delitos que los funcionarios judiciales supuestamente buscan encubrir. La misión de tener iniciativa no es una simple negligencia, es un acto deliberado para mantener un statu quo ilegal. Prevaricato por omisión, servidor omite, retarda. El juez o magistrado para recibir pruebas y omisión de sancionar la temeridad, mala fe. Para recibir pruebas y advertencia nacional ante el artificio de engaños y omitió, rehusó de su deber de control y sanción de la mala fe procesal. Sobre deberes de lealtad, omisión de garantía de la iniciativa pública. No dar trámite a la propuesta, de promover la participación ciudadana y la transparencia.
Práctica cuando un servidor profiere resolver un dictamen o consulta manifiestamente. El magistrado profiere un auto como el de la se considera justificado o una tendencia que beneficie directamente a la parte actuado con artificio de engaños, temeridad. La decisión sería manifiesta ilegal al ignorar la evidencia de la mala fe o al aplicar ley de manera contraria a su propósito, negando tutela con argumentos formales para evitar el fondo del asunto que expone el engaño. Esto dice la IA, estafa. Los jueces y magistrados, al permitir la contraparte demanda denunciada, persista en su artificio en el proceso, habilitan a continuar una estafa procesal. La contraparte demanda denunciada. La omisión se convierte en el eslabón necesario para que el sujeto activo, el que comete la estafa, obtenga un provecho ilícito, mantenga una propiedad y tal. Bueno, esto no lo interpreto. Si usted la rama judicial puede recursos, conocimiento técnico, se encuentra en una condición de inferioridad al funcionario judicial y no le suplique las pruebas y al rechazar la tutela por supuesta temeridad, si es infundada, se aprovecha la situación para favorecer el engaño, generando perjuicio al accionante. Concierto para delinquir, un patrón sistemático de múltiples funcionarios judiciales, jueces, magistrados y fiscales, que a pesar de sus repetidas advertencias del accionante son los mismos artificios y engaños, todos proceden a omitir la investigación, rechazar la tutela, proferir fallos que perpetúan la situación. Se puede inferir la existencia de un concierto tácito. El proyecto de concierto sería la omisión de predicatos por omisión o el incumplimiento de la estafa, manteniendo el sistema cerrado a la fiscalía en la propuesta de la IA. Se argumenta que el rechazo de la omisión, la estudia la iniciativa sobre el diagnóstico de la ley, el silencio de la verdad constituye un acto discriminatorio contra la opinión y de la libertad de expresión. Sí. No lo interpretó bien. No lo interpretó bien, pero voy a interpretarlo yo. A ver, proferir eh, una sentencia sobre una causal como la temeridad que se advirtió previamente, ¿lo consideras contrario a la ley para implicar el prevaricato por acción y especifica cómo implica el fraude procesal en este caso, ya que se advirtió y no se hizo absolutamente nada? ¿Qué se supone que dice la ley que se debió hacer cuando se advirtió que la misma tutela estaba en varios juzgados y ninguno quiso detenerla? Marquez. Lo que escribe toca el núcleo de ética judicial, el control de la mala fe en el proceso de la tutela, pueden proferir una sentencia autocompleta de rechazo, ignorando una verdad probada de temeridad de la contraparte, una conducta que en principio es contra la ley, puede ser fundamento para imputar los delitos que mencionan, previamente el prevaricato por mención, el fraude procesal. Práctico y como cuando un servidor público emite retardo, ejecuta un acto propio de sus funciones. Cuando se advierte que la acción de ha sido presentada ante varios jueces o que la contraparte está actuando con temeridad, a la fe, ocultamiento para un beneficio judicial, la ley con impone a los jueces un deber claro. Si la misma acción la presenta a la misma persona, sin motivo, pues, la puede rechazar o decidir favorablemente a la actitud y remitir al expediente al juez que primero la conoció. Además, esto puede dar lugar a la sanción por falso testimonio. Él pone al juez la sanción, el deber de sancionar la mala fe y la conducta temeraria de las partes. Si un temerario de mala fe permite al juez imponer multa, no has entendido. Lo que pasó es que repartieron la misma tutela que yo puse y aunque advertí, no las quisieron detener, lo cual ahora es el artificio y engaño para que lo que pretendía garantizar no se protejan los derechos. ¿Qué se debió hacer? ¿Qué se debió hacer? ¿Y cómo debo denunciar? Bueno, aquí estoy. Gracias al derecho humano 27, por eso científico lo que resulten, ya que los funcionarios no asesoran en esto. Vamos a ver qué nos responden. Todavía hay recursos. Usted tiene un escenario clásico de temeridad, donde el ciudadano actúa de mala fe, sin un vicio de reparto, un error administrativo judicial que los jueces se niegan a corregir, cometiendo su propia misión, un artificio procesal para justificar una decisión en su contra.
Esto le da la conducta de los jueces al plano penal y disciplinario, pues están utilizando un poder para perpetrar un error en perjuicio de su derecho fundamental. A continuación se explica detalladamente lo que la ley exige y cómo debe estructurar su denuncia. ¿Qué se debió hacer? El deber judicial omitido. La ley exige al juez actuar bajo los principios de lealtad procesal, economía procesal y buena fe. Cuando usted advirtió que la misma tutela se repartió ante múltiples lugares, los jueces debieron aplicar por analogía y principio el espíritu del artículo 38 del decreto 2591 del 91 y las normas de reparto. Deber del juez al ser advertido, coordinación inmediata, debieron comunicarse con los otros despachos judiciales para verificar el error del reparto y establecer cuál fue el primer juez en recibir la acción. Esto dice, conducta manifiestamente contra la ley, omitir la comunicación, la coordinación, permitiendo que varios procesos idénticos continúen su curso. Esto dice la IA, ¿no? Definición de competencia. Una vez identificado al primer juez, los temas debieron declararse incompetentes y remitir al expediente original al competente. Conducta manifiestamente contra la ley. Continuar el trámite sin justificación legal, sabiendo que el fallo que profieren, el de la tutela duplicada, es un acto nulo por vicio de competencia y reparto. Corrección procesal. Debieron anular el trámite duplicado e informarle que la tutela sería conocida únicamente por el juez competente. Utilizar la existencia de trámites duplicados originados en un error ajeno a usted para declarar la temeridad o para rechazar la acción la que lo convierte en la omisión en el artificio de engaño. El hecho de que ninguno quiso detenerla configura una omisión deliberada que tiene consecuencias penales y disciplinarias, pues el error ya no es un sistema de reparto, sino la voluntad del funcionario de no corregirla. Preargumentación penal por la omisión, el fraude, la omisión de los jueces al no corregir el error de reparto una vez advertido es la base de los delitos. Prevaricato por omisión. La imputación se sostiene en la omisión del deber de corrección procesal que es manifiestamente contrario a la ley. Acto propio emitido, ejecutar la coordinación, declarar la incompetencia y remitir el expediente de deber de saneamiento procesal contrario a la ley al negarse a corregir el error de reparto violan los principios de legalidad, debido proceso, economía y eficacia procesal y desatienden el espíritu artículo 38 del decreto 2591 del 91. Dolo, la omisión es dolosa porque usted demostró que fueron advertidos. Su continuación implica la voluntad consciente de mantener el proceso viciado y usarlo como excusa para el rechazo. Es más, en este momento, aquí denuncio también y solicito que los despachos judiciales de Medellín o de Antioquia, yo recuerdo haber recibido una solicitud de corrección de un despacho, un juzgado de Medellín. Yo no tengo ni idea por qué, ya no encuentro el correo, no sé quién fue el juez. Aquí solicito saber quién fue porque no tengo ni idea y no encuentro eso y no tengo tiempo. Mire, no he dormido desde ayer. Ayer hasta ahora, más o menos empecé a grabar un video y ese guío derecho. No he dormido. Y hoy es domingo. Fraude procesal. La clave aquí es que el servidor público es inducido al error, pero en su caso el fraude es más grave, pues el servidor público juez conoce la verdad, el error, y aún así decide perpetuar la mentira, la duplicidad. El fraude procesal se manifiesta así, medio fraudulento, el engaño. Inicialmente es el error del reparto, pero luego el medio fraudulento es la omisión deliberada de la corrección por parte de los jueces. Esta omisión busca inducir a error al sistema de justicia, a la opinión pública sobre la verdadera causa del rechazo, hasta parecer que fue su culpa y no el sistema de reparto, inducción a error. El juez al negarse a tener la tutela induce en error al sistema de sí mismo, creando la falsa causal de temeridad en su contra, cuando usted fue la parte que actuó con buena fe al advertir. Resultado contrario a la ley, obtener el rechazo de tutela por una supuesta temeridad no cometida. El acto, el rechazo no es contra la ley porque se fundamenta en un hecho falso, su mala fe. Se logró mediante la omisión ilegal de los funcionarios. Obtener el rechazo de la tutela por una supuesta temeridad no cometida. El acto rechazo es contrario a la ley. O sea, aquí se genera prevaricato por acción y omisión. La omisión judicial se convierte en el vehículo del fraude, ya que permite la acción de tutela sea denegada bajo un pretexto inventado a partir de un error interno de la rama judicial. ¿Cómo y dónde denunciar? Debe presentar dos tipos de queja, documentando exhaustivamente la fecha en que advirtió a cada despacho sobre el error de reparto y su negativa a actuar. Denuncia penal contra los funcionarios judiciales, Fiscalía General, Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Denuncia penal por los delitos de prevaricato por omisión y fraude procesal. Argumente que los jueces, siendo advertidos de la duplicidad de erradicación, vicio de reparto, omitieron su deber legal de corrección, permitiendo la continuación de procesos viciados y consecuentemente creando la causal de rechazo por temeridad en su contra, lo que configura la inducción a error para obtener un acto contrario a la ley, el rechazo. Copia de todos los autos de reparto escritos donde usted advierte el error y los autos de rechazo de una admisión que muestra que usaron la duplicidad en su contra. Queja disciplinaria contra los funcionarios judiciales. Esto lo hice y no han hecho nada. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, antigua Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, queja formal por falta de disciplina gravísima. Uso de cargo para un fin prohibido por la ley e incumplimiento de deberes. Argumento dental solicita investigar a los jueces por la omisión de los deberes de corrección procesal, lealtad y debido proceso tipificado en el estatuto disciplinario. Esta vía busca que los jueces sean sancionados por su conducta dentro de la rama judicial.
pruebas, las mismas que la denuncia penal. La denuncia penal no detiene el proceso de tutela. Si la tutela fue rechazada, el camino para revisarla a través de impugnación, si aún está en términos esperando la eventual revisión, la Corte, donde deberá usar todo esto de mala fe judicial, eh, todo ese proceso de tutela ya pasó y ahora estoy en la Corte Suprema de Justicia, que incluso están tratando de hacer lo mismo en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional, y lo estoy advirtiendo de nuevo. La Corte Constitucional ya rechazó la eventual revisión y dice que ya pasó el tiempo, y la impugnación se hizo y no pasó nada. Escribe detalladamente cómo esto configura prevaricato por acción, prevaricato por omisión, fraude procesal, estafa, eh, ¿cómo se llama? Acto de discriminación. ¿Cómo aquí? ¿Por qué acto de discriminación? Acto de discriminación. Acto de discriminación. Disciplina judicial. Hizo nada. Incluso el Consejo de Estado promovió más temeridad. Eh, Prioridad, juzgado en Bogotá. Y eh,
Bueno, aquí este fue como el prompt ahí rápidamente. Te responde. Cuenta describe un escenario de obstrucción sistemática del acceso a la administración, donde el error institucional se utiliza como un arma procesal contra el ciudadano, lo cual configura una cadena de conductas que de una perspectiva jurídica penal y constitucional rigurosa pueden ser preargumentadas como delitos graves. La base de su denuncia radica en la inversión dolosa al concepto de temeridad y buena fe de haber omitido, buena fe, deber de creer en la advertencia del ciudadano sobre el error de reparto, de múltiple erradicación y corregir la falta del sistema, deber de atacar el principio de oficiosidad en la tutela y las reglas de competencia de reparto, deber de sancionar al ciudadano que actúa de mala fe, presenta múltiples tutelas, deber de sancionar. Ok. La falla argumental judicial, los jueces, al ser advertidos del error de reparto, falla interna y negarse a corregirlo, crean una causal de rechazo artificial y mentirosa, su supuesta temeridad, rigor jurídico. La temeridad sanciona el dolo del accionante. Si el accionante advierte y demuestra el error, está actuando de buena fe. La decisión del juez de usar el error advertido para echar la acción es un acto manifiestamente contrario al derecho, pues denaturaliza la figura legal de la temeridad y el principio de buena fe. Dolo, intenciones, dolo de configura al probar que los funcionarios judiciales en múltiples despachos conocían el vicio de reparto por su advertencia y aún así decidieron intencionalmente utilizarlo para echar la tutela, procurando un fin ilícito, evitar el fondo del asunto o encubrir el error. Conexión causal de delitos contra la administración pública, prevaricato por omisión, servidor público, jueces, magistrados, funcionarios, omisión de acto propio del cargo, omitir la corrección del vicio de reparto, es legal y ético, omitir la investigación de la denuncia de fraude, temeridad de la contraparte, omitir el trámite de iniciativas constitucionales. Manifiestamente contrario a la ley. La omisión es contra la ley. Artículo 38 del 25. En su espíritu de saneamiento, el artículo 29 del debido proceso y el principio de buena fe. Conexión causal. La omisión de corregir el error de reparto no advertido es la causa eficiente del rechazo posterior por supuesta temeridad. Prevaricato por acción. El prevaricato por acción se configura si un juez profiere una resolución manifiestamente contraria a la ley. Acto contrario a la ley. El auto rechaza una emisión de la tutela, incluso en su sede de eventual revisión de la Corte Constitucional, que se fundamenta en la supuesta temeridad, pese a usted haber advertido y probado la causal en cimente el error de reparto y su buena fe. Es una resolución manifiestamente contra la ley, a la jurisprudencia constitucional, conexión causal. El fallo es ilegal porque se basa en un hecho falso. Su mala fe tiene por objeto eludir el fondo del asunto, violando su derecho fundamental a la protección. Fraude procesal. El delito ocurre cuando se induce en error un servidor público para obtener una resolución ilegal. El engaño colectivo. El medio fraudulento es la cadena de omisiones y acciones de los múltiples jueces, Consejo de Estado, que al negarse a corregir el error de reparto, crean la apariencia jurídica de que el ciudadano es el infractor. Estos muchos delincuentes. Servicios inducidos cumple, aunque inicialmente la contraparte puede haber sido la que indujo el error a un primer juez. La persistencia en el error por parte de los jueces y magistrados que fueron advertidos transforma su conducta en cómplice necesario del fraude. Al utilizar el error que conocen para echar la tutela, están autoinduciéndose en el error o actuando en un concierto para legitimar una decisión legal, el rechazo, fin legal, obtener el rechazo definitivo de la tutela, impidiendo la protección de derechos y el análisis de la propuesta de la IA. Conexión causal de delitos contra el patrimonio y la dignidad, estafa y abuso de condiciones de inferioridad. La estafa requiere un engaño para obtener un provecho ilícito con perjuicio ajeno. El engaño es la causa causal de temeridad. El provecho es la protección del statu quo ilegal, la inacción, la corrupción, la negación de derechos que la tutela pretendía corregir, el perjuicio del daño moral, profesional y económico que usted sufre. La omisión dolosa de los jueces facilita este provecho a la contraparte, demandados que no corrigen calumnia e injurias. Abuso de condiciones de inferioridad se configura porque el accionante ciudadano está en una posición de indefensión y asimetría de poder frente a la rama judicial. Los funcionarios judiciales conocedores de esta asimetría se aprovechan de ella al no corregir el error y usar su propia negligencia como excusa para negarle justicia. Acto de discriminación, impedimento arbitrario de derechos, la negativa a permitir el diagnóstico de inteligencia artificial para esconder la rama judicial, reducir gastos y luchar contra la corrupción, constituye un acto que arbitrariamente registra el pleno del ejercicio de sus derechos a la participación pública y la iniciativa democrática. Dolo, la discriminación es por la opinión y la iniciativa. El rechazo no es por un defecto de forma insalvable, sino por el contenido del fondo de la queja, exponer la ineficiencia y la corrupción judicial que la IA revelaría. La grave ineferencia del concierto para el concierto para el requiere un acuerdo para cometer delito indeterminado, rigor matemático. Cuando una misma advertencia sobre un vicio procesal es ignorada de forma sistemática y sucesiva por funcionarios de la Fiscalía, Consejo de Estado, Consejo Nacional de Disciplina Judicial, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, la inferencia lógico-matemática es que el resultado no puede ser una simple coincidencia de errores individuales, pruebas de indicios. La inacción coordinada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no investiga, la Fiscalía no avanza, el CSJ, la Corte Suprema, los cortes rechazan por temeridad infundada, permite ver que existe un acuerdo tácito e implícito para neutralizar al ciudadano que denuncia falla interna, evitar la fiscalización externa, la propuesta de ella, mantener el sistema de errores y opacidad. Esta continuidad de la omisión
y la acción es el indicio más grave de la posible existencia de una estructura coordinada de encubrimiento y obstaculización judicial. Perjuicios graves y dolo en la no corrección de calumnias, perjuicios graves jurídicos humanos, perjuicios son la manifestación más palpable de la visión de sus derechos, daño al proyecto de vida, investigación, trabajo, al ser arbitrariamente tachado de temerario, al verse estucalizado su iniciativa sobre ella, se le restringe la capacidad de trabajar remuneradamente, a tener su reputación, investigar, al cerrarse las puertas del debate constitucional, afectando su dignidad y autonomía. Daño al ahorro de buen nombre. Los demandados no quieren corregir las calumnias y injurias. La misión dolosa de los jueces al no sancionar la mala fe de estos demandados se convierte en un referendo judicial de estas calumnias. El silencio de la justicia es usado por el calumniador como prueba de la verdad de sus dichos. Daño institucional. La acción obstaculizada de diagnosticar la haya impide la corrección de la cuestión judicial y la corrupción, causando un daño a toda la sociedad. El dolo de los demandados, la negativa dolosa de los demandados a corregir calumnia e injuria se conecta con la omisión judicial en un ciclo vicioso. Acción del demandado, dolo, mantener las calumnias sabiendo que son falsas, omisión del juez, dolo, no obliga al demandado a retractarse o sancionar su mala fe. Resultado, el silencio judicial permite que la calumnia se use para ganar el pleito, beneficio ilícito, configurando la estafa procesal y la complicidad penal del funcionario que lo permite. Su actual demanda de acuerdo con el problema de justicia con la advertencia sobre la continuidad de estos artificios de engaños es el último recurso para exigir el control de legalidad y la corrección de este fraude sistémico antes de que la cadena de delitos se consume definitivamente. Mire, esto sigue con ese mismo cuento. Bueno, voy a ponerlo de injuria, pero no, eso ya lo he analizado. Aquí estoy proponiendo porque el prevaricato por acción no lo he profundizado y aquí quería hacer este ejercicio del prevaricato por acción. Ya que acá hay una sentencia que contra la acción de tutela, contra la sentencia de tutela, porque la única persona del consultorio jurídico de la universidad, bueno, de una estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia, el año pasado me dijo, pongan la tutela, la sentencia de tutela. Yo traté de hacer eso, puse recurso de casación, un poco de cosas que intenté y aquí estoy leyendo esta sentencia. Entonces, o sea, aquí aclaro el punto para poder seguir con esto, porque acá en mi caso hay un artificio de un engaño, porque claro, ella tiene montada toda la vaina. Y ese era el artificio de engaño perfecto, y yo la verdad estoy muy perjudicado. Y yo la verdad aquí honestamente, voy a revisar el ejército, porque en este momento, poniéndole una tutela al ejército, están incumpliendo su misión y visión, y ya lo aclaré con la policía. La gravedad de lo que están haciendo los fiscales, jueces y magistrados. Y en este caso, o sea, yo le pido al ejército todo esto que está pasando de los recursos privados estatales, todos estos fiscales, jueces y magistrados, y en este momento que propone una asamblea constituyente, es importante definir un protocolo de protesta militar o una acción que ustedes respondan de fondo la importancia de que vamos al fondo de estos problemas, e incluso que se garantice la manera en que se pueda hacer una asamblea constituyente y se cambie toda esa estructura delincuencial que hay en la rama judicial, porque con esto hay suficientes pruebas, se niegan a considerar recursos privados, hacer un simulador de recursos, que incluso no hay recursos para un simulador de recursos. Y claramente aquí el ejército, la policía, el Ministerio de Defensa también son servidores públicos, también ahí hay mucha corrupción, pero en el caso de personas que por lo que estas personas están haciendo, luego ustedes van a ser los que ponen el pecho frente a situaciones de riesgo. Incluso algo que me pareció absurdo de una persona de la policía que fue a la personería cuando estuve tratando de ingresar, que no me dejaron, que me dijo, no, yo ya me voy a pensionar, que al final entonces ya no les importa nada. Y eso me parece absurdo. Pero aquí voy, que los recursos estatales se están despilfarrando y por eso se demandaron también y hay que ponerle foco a poder crear las herramientas para acabarle este jueguito. Incluso es que en este momento los magistrados para mí son como unos monarcas. O sea, en efecto la Constitución concluye que no procede la acción de tutela contra el fallo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? O sea, si por ejemplo pasa este caso, que esto ya es una sentencia y que incluso en mi caso, por eso lo denuncio por injuria, porque yo personalmente he estado demostrando mayor voluntad de descongestionar la rama judicial que los mismos jueces, fiscales y magistrados. ¿Por qué? Porque ellos se aprovechan de eso. Un ejemplo, un caso que necesitan acelerar, si llegan y les empiezan a untar la mano, claro, ahí le van poniendo cuidado. O que haya en un caso toda esa corrupción, que no haya esto, por ejemplo, este criterio ecuánime o menos inecuánime, ¿cierto? La inteligencia artificial, un análisis. Esto no responde una persona. Incluso cuando fui allá al despacho judicial, supuestamente ya no había nada que hacer. Y mira, aquí estoy respondiendo esto porque no tengo ni idea que es una prohibición. ¿Y por qué es una prohibición? Depende del caso. Ahora, no me he terminado de leer esto. Pero lo que va aquí
es un artificio de engaño absurdo y que aquí si existiera la herramienta que no quieren ayudar a garantizar que se haga y por ejemplo hoy se gastaron casi 200.000 millones para escoger unos delincuentes, la ministra de Salud que nunca asumió posición sobre un laboratorio de CD4, un ejemplo, es algo concreto. Y un congresista que ahí está aquí en una tal revolución, que no sé qué, que todo el cambio, no sé qué, y han tenido su lucha un poco y al final eso es un cuentazo para poder parasitar del Estado y estar ahí con favores, robando dinero, pudiendo generar permiso para poder exportar narcóticos, y en fin, porque ahí deben haber nexos con grupos armados que se presume, no me consta, Iván Márquez, que ha tenido nexo o simpatiza con las guerrillas, no sé, no me consta, pues le he visto fotos, pero el caso es que hay una simpatía al pacto histórico, la apoya Comunes, y he sido víctima de Comunes y no se plantea nada. Entonces, pues, un ejemplo. Y, y la solicitud de poder hacer algo, por ejemplo, en el caso de reparaciones, que por lo menos ayuden a estructurar proyectos legislativos o algo, ya que tuvieron senadores allá y no hicieron nada, ni para reparar, no les estoy pidiendo ni dinero, nada. Les dije, hey, revisemos esto, algo que apoya a las luchas que tan supuestamente tenían. No hicieron nada. Ahora, tutele y no hacen nada. Entonces, esto es un concierto para elegir. Y aquí dejo esto al ejército, que muy seguro de gente generales y los altos mandos no lo van a considerar, pero cualquier mensaje que en algún momento le pueda llegar a un soldado, o sea que me maten, no me maten, no se olviden de su misión. Y lo mismo lo que le plantea la policía respondiendo en ese video de casi 8 horas, de más de 8 horas, analizando lo que planteó Catherine Guinao. Y aquí voy al punto, voy a ir a este punto. Eh, este, acción de tutela, que es la que estoy. Ni siquiera he podido poner los demandados, estoy cansado. No están bien escritos. Cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma al perdedor. Entonces, en este caso, lo que voy a mostrar es esto, que esto es un punto clave, la complicidad entre quienes hacen las leyes, quienes las interpretan, quienes las juzgan, quienes investigan los derechos. Eso es un concierto para delinquir, eso es la autonomía de poderes. Estamos en una dictadura representativa. Eso es un concierto para delinquir por donde se mire. Y lo más absurdo es que los magistrados, fiscales, jueces, la rama judicial no da resultados y está pidiendo aumento. Y no respetan derechos y están pidiendo aumentos, que es, eso usualmente podría llamar cinismo, pero eso son delitos, prevaricato y estafa, y están pidiendo aumento, ¿cierto? Pónganlo a redactar la ley, verás que orar ovejas no es un delito. Mira, por ejemplo, esto. Ah, y aquí hay demandada a una persona que hace leyes supuestamente, Catherine Winnow. Bueno, y todos los congresistas también que deberían estar investigados en la Corte Suprema, que hasta recuerdo haberle leído toda la violación de todos los derechos humanos, a todos los congresistas, o la mayoría. Y hay una comisión de derechos humanos. Eso es lo más absurdo. Incluso dentro de la realidad misma de poder tener en cuenta que garantizar todos los derechos humanos y constitucionales es prácticamente imposible porque no hay recursos no renovables, al menos para que la gente sepa la verdad. Me amenazan de falso testimonio y ya analicé ese delito. El caso, voy a seguir con esto. Voy a parar aquí para dar este análisis y voy a hacer otro video leyendo esta prohibición. Voy a analizar por primera una sentencia y voy a leer luego hasta lo que me demore lo del escracheo, que hay varias. Hoy voy hasta que acabe esto. Uy, esto está largo, pero bueno, no, mentira, ni tanto. ¿Quién hizo esto? Alfredo Beltrán, dar en firme, presidente, magistrados, salvamento de tutela. Ah, es que son varios. Esto es lo que hay de sentencia de tutela contra tutela. Esto necesita otra sentencia. Bueno, aquí lo que iba, la injuria, ¿no? Que supuestamente yo busco en de temeridad que abuso de la rama judicial
Y aquí hubo un ejemplo de algo concreto que no sé eso en qué terminó, no tengo ni idea. Esa fue la última tutela que hice el año pasado, que la paré ahí porque volví al bucle infinito, al bucle eterno de los artificios y engaños de la rama judicial. Eso es un, eso es un concierto para delinquir, incluso el delito de asociación para la comisión asociación para la comisión de delito contra la administración pública debería ser asociación para la comisión de delitos, porque no es solo uno, son varios, son varios. ¿Quién juzga a los que juzgan y quién los investiga? ¿Ah? Aquí está la injuria, mire, por ejemplo, aquí en este caso estoy, y me faltó hasta acuerdo, porque no sabía que en la corte hacían acuerdos. No, o sea, entonces hay acuerdo. Aquí hice una acción colectiva de tutela en Colombia para mejorar, reformar la gestión de tutelas. Esto es un problema, el problema de la temeridad, eso es un desorden. Yo no sé, eso llega en el Consejo de Estado usan Samay, en otro usan Microsoft One, y eso cada cual usa algo diferente y eso debería estar consensuado. Y hasta ojalá pudiera ser al menos diseñadas las funcionalidades de la parte nuestra, que esto podría servir hasta para venderlo a otros países. Si se hace bien, bien, bien amorosamente, podríamos decirle, bien hechecito. Acciones de cumplimiento popular, acciones colectivas, peticiones, habeas corpus, demandas civiles, administrativas, solicitud de sentencia, aquí que se está leyendo una sentencia, y no solo la solicitud, también el análisis de sentencias y el debate de sentencias. Aquí estoy leyendo una sentencia que es bien absurda. Bueno, voy a terminar de leer eso y voy a parar aquí, grabar otro. Unas 19:29.